Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos combinación y permutación y empezamos. Vamos a ver un ejemplo de permutación y otro de combinación y utilizaremos las variables A, B, C y D. Primero, permutación. ¿De cuántas maneras pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón del torneo de básquetbol? Entonces vemos las diferentes maneras. Entonces, como vimos, las variables son A, B, C y D. Entonces, vemos que una manera puede ser AB, otra AC, otra AD, otra BA, la siguiente BC, la siguiente BD, la siguiente CA, la siguiente CB, la siguiente CD, la siguiente DA, la siguiente DB y la última DC. Entonces, como vemos, la respuesta es en total 12 posibles maneras en las que pueden quedar asignados los títulos de campeón y subcampeón. Como vemos, importa la posición de los elementos en el grupo, pero una manera más sencilla para hallar el resultado es con la siguiente fórmula. Entonces tenemos que NPR es igual a N factorial, este que es como un signo de admiración, se le dice factorial, sobre, entre paréntesis, N menos R factorial. Entonces vemos que el grupo de n elementos, es decir, los 4 equipos de básquetbol, n es el número de los elementos y r los subconjuntos de dos elementos, es decir, la manera como van agrupados. Entonces tenemos que 4p2 es igual a 4 factorial sobre, entre paréntesis, 4 menos 2 factorial, lo cual sería igual a tener 4 factorial sobre, y resolvemos esta resta, lo cual nos da 2 factorial, y tenemos que, pues, factorial significa que, por ejemplo, si tenemos el 4, se multiplica por el número que va antes, es decir, por 3, luego por el que va antes del 3, que es el 2, y por el que va antes del 2, el 1, y hasta ahí, no cuenta ninguno más. Por ejemplo, si tenemos 6 factorial, sería por 5, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, y ahí queda. 2 factorial sería 2 por 1. Como vemos, se cancelan el 2 con el 2. Ya sabemos que 1 en la multiplicación no vale. Es como si tuviéramos un 0 en la suma. Entonces, como no vale el 1 o no interfiere en la multiplicación, tenemos que 4 por 3 es igual a 12. En la calculadora, aunque recordemos que en las pruebas no hay calculadora, digamos que Shift en la calculadora, para obtener esto se oprime Shift y el X, la X que es para multiplicar, añadimos el 4 y al lado de la P, al lado de la derecha, añadimos el 2 y nos queda 12. Ahora vamos con el ejemplo de combinación.
¿Cuántos son los posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón? Entonces, aquí vemos todos los posibles partidos. Entonces, tenemos AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como vemos, a diferencia de la permutación, aquí solo están preguntando cómo se pueden definir los títulos de campeón y subcampeón, pues en los posibles partidos, es decir, los posibles partidos que pueden haber para definir esos títulos sin importar la posición, como si ocurre en la permutación. Entonces vemos que la respuesta es 6 posibles partidos para definir los títulos de campeón y subcampeón. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que interesa la presencia de los elementos en el grupo formado. No interesa la posición como en las permutaciones. Entonces, vemos que aquí tenemos NCR, que es igual a n factorial sobre, entre paréntesis, n menos r factorial, y la diferencia está aquí, que hay otra r multiplicando y es factorial. Entonces, ordenando el ejercicio queda 4c2 es igual a 4 factorial sobre, entre paréntesis, 4 menos 2 factorial por 2 factorial, lo cual nos queda, resolviendo esta resta de este paréntesis, nos queda que es igual a 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Entonces, esto nos da igual a, y como sabemos, el factorial es como descomponer el número. Entonces queda 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1 por 2 por 1. Y como vemos, este 4 se puede cancelar con este 2 y arriba nos queda un 2. Y este 2 de aquí se puede cancelar con este 2 y nos queda como números el 2 por el 3, lo cual nos da igual a 6. En la calculadora sería Shift y presionas la tecla de la división, colocas los números 4, C, 2, lo cual nos da igual a 12. Hay ejercicios de permutaciones que pueden ser de la siguiente manera. Entonces nos dice la pregunta: ¿cuántos números puedo construir para descubrir la contraseña del computador si se ingresan números de una cifra? El primer número es impar, el segundo es par, el tercero puede ser 5 o 7 y el último es 0. Entonces, sabemos que de los pares del 0 al 9, el primer par es el 0. Vemos que la contraseña tiene 4 espacios. Ahora vemos cuántos números pueden ir en cada uno. Entonces, aquí va la explicación. En el primer espacio va el primer número, que es impar, es decir, pueden ser números como el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. El segundo número es par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.
Este tercer espacio está constituido por dos números, 5 y 7, y este último por 1, el cual ya está definido que es 0. Multiplicamos estos números y nos da que 5 por 5, como ya sabemos, es 25, y por 2 da 50, y por 1 da el mismo 50. Que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, también pueden haber ejercicios en los que diga, por ejemplo, la placa de un carro, entonces digamos que toque hallar las letras y nos da que, y el ejercicio nos dice que la primera letra es la A, entonces ya sabemos que eh, ahí va un número, o sea, de estos va el 1. Y digamos que no nos dan los otros dos espacios. Entonces tenemos que multiplicar ese 1 por 26, que es la cantidad de letras que hay en el abecedario, por 26. Se hace la operación y ahí nos da la respuesta. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte este video en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video, comenta qué tal te pareció. Te invito a que me sigas a mi página de Facebook, donde aviso cuando hay nuevo video, y te unas a mi grupo del temario del ICFES. Esto es todo hasta el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.